Cada uno tiene sus costumbres antes de irse a dormir. Algunos leen, otros miran el móvil y muchos de vosotros seguro que tenéis un vasito de agua en la mesita de noche por si en mitad de la noche pues entra un poco de sed. Buenas noches. Buenos días. Perdóname un momentín que es que tengo que hacer una cosita. Hay días que habréis bebido del vaso y otros días que no. Pero los que hagáis esto todas las noches habréis encontrado algo curioso. Y es que a veces en el vaso le salen como unas pequeñas burbujitas en las paredes. Y lo más raro es que no pasa todas las noches. Dejadme que me haga un té y os explico por qué. El secreto está en el vaso. El agua es lo que se llama un disolvente universal, es decir, que prácticamente todas las sustancias que metamos en ella se pueden disolver. Pero cuando digo esto no penséis en alguien babeando y disolviendo un trozo de metal. El agua es capaz de incorporar cualquier tipo de molécula con la que entre en contacto. Para que hagáis una idea, conseguir agua pura, completamente pura, es prácticamente imposible. Imaginaos esto, si tuviéramos una máquina que intentara proporcionarnos agua 100% pura, pues sería prácticamente imposible, porque ni los materiales con los que está hecho debería de reaccionar con el agua, ni el recipiente en el que luego guardáramos el agua podría reaccionar con ella. Incluso tendría que estar al vacío, porque los gases se disuelven en el agua. Y en los gases está la clave, en los gases y en la temperatura. Cuando queréis que el cacao se disuelva bien en la leche, ¿qué podéis hacer? Pues calentarla, porque el cacao es más soluble en leche caliente que en leche fría. Si dejamos que esa leche se enfríe, el cacao ya no es tan soluble en la leche fría. Y vemos que el cacao precipita. Cuando hablamos de sustancias sólidas como el cacao, la cosa funciona así. Cuanto más caliente está el líquido, más soluble es, y cuanto más frío está el líquido, menos soluble es. En los gases pasa completamente al contrario. Cuanto más frío está el líquido, más se disuelven los gases, y cuanto más caliente el líquido, menos se disuelven los gases. Por eso en las bebidas con gas, cuanto más frío están, más fuerza tienen, y cuando están calentonas como que pierden fuerza. Eso es porque el gas carbónico que está disuelto dentro de la bebida, cuando está caliente, es menos soluble y se escapa. Cuando echamos agua en un vaso, ya sea del grifo o de una botella, normalmente el agua está más fría que la temperatura ambiente, por lo tanto tiene más gases disueltos. Pero a medida que se calienta, esos gases se vuelven menos solubles y tienden a escapar. Cuando tenemos un vaso viejo, un vaso rayado, cuando los gases intentan escapar, se pueden quedar enganchados en esa ralladura y se forman esas burbujitas. Dependiendo de la superficie del vaso, se pueden formar o pocas burbujas pero muy grandes, o muchas pequeñitas, o ni siquiera formarse. Esto no pasa siempre, dependerá del tipo de vaso, de la temperatura del agua, de la temperatura ambiente y de los gases que tenga disuelto el agua. Pero hay una manera de forzar un poco el proceso. Si el truco estaba en las diferencias de temperatura, podemos coger un vaso y meterlo un poco al microondas. Eso forzará que se escapen los gases y si el vaso es un vaso adecuado, se formarán esas pequeñas burbujitas. Parece que ya está mi té. Puede que alguno hayáis oído que jamás se debe calentar agua en el microondas, que puede explotar. Yo la verdad que nunca lo había escuchado y además no suelo calentar agua en el microondas. A mí realmente el té ni me gusta. El caso es que el mito existe y lo que parece en principio un bulo o un fake es algo que de verdad puede pasar y que nosotros vamos a comprobar. Según la teoría, cuando calentamos agua en el microondas hay que tener mucho cuidado al sacarla, porque si tenemos mala suerte, en cuanto le metemos una bolsita de té, azúcar o una cuchara, puede hervir de repente. Es lo que denominaremos como efecto Heiser. Y aparte de un buen susto, te puede hacer alguna quemadura. Cuando calentamos agua en un cazo o en una olla, el agua se calienta de manera desigual. La parte de abajo se calienta más
y cuando llega a la temperatura de ebullición, aproximadamente a 100 grados centígrados a nivel del mar, está preparada para empezar a convertirse en gas, lo que conocemos como hervir. Pero un microondas no calienta así, un microondas calienta toda el agua por igual, bueno, más o menos, por eso lo de que el plato de vuelta. Este proceso no es instantáneo, este proceso requiere mucha energía y cuanto más difícil se lo pongamos, peor. Si las moléculas están en superficie, les va a resultar muy fácil convertirse en vapor. De hecho, el agua normalmente, aunque no esté a 100 grados, se evapora. Pero las moléculas de agua que están rodeadas por otras moléculas de agua, les resulta mucho más difícil escapar. Si calentamos el vaso de agua lo suficiente para que todas las moléculas tengan la energía suficiente para escapar, pero no escapen porque están rodeadas de otras moléculas de agua, si en ese momento nosotros cogemos una cuchara o el azúcar y le metemos aire, esas moléculas que antes estaban rodeadas de otras moléculas de agua y por eso no pasaban al estado gaseoso, ahora al encontrarse aire, sí pasan al estado gaseoso de repente. ¡Oh, coño! Y es lo que nos provoca el geyser, el susto y, si tenemos mala suerte, las quemaduras. Y la pregunta está, entonces, ¿por qué no lo ponen todos los microondas? Si es algo que en principio puede pasar y es peligroso que pase. Pues porque no es tan fácil. No es tan fácil que ocurra, a mí nunca me ha ocurrido y posiblemente a vosotros, a casi ninguno tampoco. Cuando calentemos el agua, los gases disueltos serán menos solubles en el agua y empezarán a escapar y se formarán las burbujitas que hemos visto antes. Alrededor de esas burbujas, el agua podrá evaporarse y cada vez que se evapore, la energía total del vaso disminuirá. Además hay que calentarlo lo justo. Si lo calentamos muy poco, pues no tendrá energía suficiente. Y si lo calentamos mucho, ya sí forzaremos a la molécula a evaporarse. Y no debe de pasar mucho tiempo entre que la sacamos del microondas y que introducimos la bolsita de té o la cucharilla. Es decir, que incluso a propósito, no sale siempre. A lo mejor vosotros habéis escuchado no que el agua no se debe calentar en el microondas, sino que no se debe recalentar. Imaginaos que calentáis agua para haceros un té y os olvidáis, os vais y cuando volvéis el agua pues se ha quedado fría. ¿Qué hacéis? Darle otra vez y volverla a calentar. ¡No! Error. ¿Por qué? La primera vez que habéis calentado el agua, los gases que estaban disueltos se han escapado. Por lo tanto, ahora tiene un agua que prácticamente no tiene gases disueltos. Cuando lo volvemos a calentar, esos gases que hemos visto antes, que eran buenos para que no ocurriera el efecto geyser, ahora ya no están presentes. Por lo tanto, es mucho más probable que ahora ocurra. Por lo tanto, si queremos que el efecto geyser ocurra, lo que necesitaríamos sería un vaso relativamente nuevo, a ser posible completamente nuevo y no un vaso rayado. Utilizar un agua que no tenga gases disueltos, ya sea porque la hemos calentado. No esperar mucho tiempo entre que termina de calentarse y que meto la cuchara y calcular más o menos el tiempo aproximado para que el agua no esté ni demasiado fría ni demasiado caliente. Y tan difícil es que aquí no nos sale. No sabemos si es porque la mesa se mueve mucho, si es por el microondas. Así que vamos a cambiar un poco, vamos a cambiar algunas variables. Nos vamos a ir a la cocina y vamos a probar con el otro microondas. Y por eso hay que tener cuidado cuando echéis ¡oh! Quema el azúcar, el té o una cucharilla, porque si tenéis la mala suerte de que todos estos factores entran en conjunción, pues os podéis dar un susto o incluso podéis quemar un poquito.